Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañe en un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Este espacio dirigido al área de terapia ocupacional. No hay duda que la pandemia por COVID-19 produjo diferentes efectos en las sociedades del mundo y entre ellos empezó a resonar mucho el tema sobre salud mental. Quizá siempre había existido, siempre había estado ahí, pero no fue hasta en ese momento donde se pudo visibilizar y hasta contabilizar mucho más. Hoy, para hablar más ampliamente sobre este tema, tenemos una invitada internacional de lujo. Ella es terapeuta ocupacional, docente de la Universidad del Valle de Colombia, de la Facultad de Salud y Escuela de Rehabilitación Humana, directora del Programa Académico de Terapia Ocupacional de la Universidad del Valle entre 2020 y 2023, participante del grupo de investigación Sinergia. Además tiene una especialidad en neuropsicología y con más de 32 años de experiencia en atención de población infantil, adolescente y adulta en el área de salud mental. Además, coordinadora de programas del orden psicosocial a nivel local e internacional. Qué gusto que nos acompañe doña Judith Salazar. Bienvenida a Costa Rica y bienvenida a Entre Terapeutas. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo experiencias. Rico. Nosotros feliz de que esté aquí con nosotros. Con esta vasta experiencia que acabo de mencionar, ¿quién mejor para que nos pueda definir, para iniciar, qué entendemos por salud mental? Bueno, creo que la OPS, la OMS, tiene unas definiciones muy bien establecidas, con unas variables claramente también definidas en términos de lo que el sujeto, la persona puede hacer como procesos de autogestión para cuidar de su salud. ¿Sí? Entonces, hay unas variables que tienen que ver con unos determinantes sociales específicos también para abordar la salud de manera dinámica, ¿sí? Como un proceso dinámico, no estático, donde el ser humano puede gestionar sus propios recursos para tener bienestar y calidad de vida, entendiendo que hay unos factores externos, hay unas variables externas que pueden afectar, pueden incidir de manera positiva o de manera negativa en la salud. Entonces, en Colombia pues tenemos una reglamentación y una normatividad en cuanto a lo que se refiere a salud mental. Es la Ley 1616 del 2013, se llama también Ley Esperanza, y ahí definen claramente la salud mental como un proceso dinámico de gestión de cada ser humano para potenciar su salud. Usted lo mencionaba ahorita para iniciar sobre esos factores que intervienen en el bienestar. ¿Podríamos tal vez comentar acerca de esos determinantes que involucran en la salud mental de las personas? Claro que sí. Hay unos elementos claves que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación, la posibilidad de tener recursos financieros, la posibilidad de vivir con calidad, unos determinantes de vivienda, de relaciones afectivas y de relaciones humanas con su vecindario, por ejemplo. ¿Quién lo diría? Pero llevar buena relación, tener buenos vínculos y generar estados emocionales agradables alrededor de tu vecindad y de tu comunidad, pues tiene que ver con esos determinantes de salud, ¿sí? En la medida de que yo reconozca en el otro como un agente, un par que me puede aportar y que me puede ayudar, pues mi salud va a estar mejor. Entonces sí hay esos determinantes que tienen que ver con lo económico, con lo cultural, con esos aspectos de tipo sociopolítico. Entonces es importante generar dentro de nuestros procesos de formación con futuros terapeutas ocupacionales o las áreas de rehabilitación, conocer esos determinantes sociales de la salud y de las comunidades en las cuales nosotros nos vamos a desenvolver. ¿Cómo considera usted, doña Judith, que la salud mental es un elemento esencial
para el desarrollo en distintas áreas, dicho de una mejor manera, desde el área personal, desde el área comunitaria y desde el área socioeconómica. Sí, definitivamente hay unos criterios claramente establecidos para medir la calidad de vida, medir el bienestar y dentro de ellos unos determinantes que son claves para potenciar la salud mental. Entonces, esos determinantes como genéticos, pues sin duda hay estudios que te dicen hay una genética, un ADN que está ahí con algunas enfermedades. Hay otros factores de tipo cultural, de tipo social, de tipo religioso, espiritual, que tienen que ver con esa conservación de la salud mental. Entonces, no debemos desconocer de que estos asuntos específicos existen y como futuros profesionales en las áreas de terapias, pues nosotros como formadores debemos darle esos recursos también a los estudiantes. Entonces es muy importante esos elementos. Ahora que ya nos explica un poco más amplio el concepto de salud mental y todos esos factores que se involucran, entrando en materia, ¿cómo es que interviene la terapia ocupacional en la salud mental de las personas? Sí, yo creo que es un tema bastante enriquecido por los constructos teóricos de la terapia ocupacional. O sea, nosotros tenemos unos conceptos y unos paradigmas teóricos, modelos que utilizamos para hacer abordajes con las diferentes poblaciones. Entonces, creo que un elemento clave es seguir estudiando, seguir entendiendo el comportamiento humano y comprender los modelos teóricos desde los cuales nos movemos como terapeutas ocupacionales. A partir de eso, conocer también la normatividad existente en nuestros países. Estamos hablando de Colombia y Costa Rica en este momento, pero creo que una clave interesante es conocer la legislación de nuestro país, de nuestro territorio en el campo de la salud mental. Cuando yo conozco la teoría y conozco la norma, puedo hacer abordajes de acuerdo al curso de vida de los seres humanos. Entonces es diferente el abordaje que pueda hacer con niños y adolescentes, es diferente con adultos en edad productiva o diferente con el adulto mayor. Entonces la salud mental tiene una gama de posibilidades porque en terapia ocupacional nacemos ahí. Sí, en abordajes en salud mental, en los antiguos sanatorios psiquiátricos y demás. Eso es una historia de 100 años que tenemos. Entonces, a partir de ese reconocimiento del otro, ¿sí? de la persona con derechos, con sujeto de derechos, podemos hacer unos abordajes realmente preciosos en el campo de la salud mental. Entonces, la invitación es a estudiar muchísimo lo conceptual, la normatividad, estudiar mucho la precisión de cada uno de los grupos poblacionales, del curso de vida de cada uno de los seres humanos y a partir de ellos evaluar. ¿Sí? Debemos siempre evaluar en salud mental. Tenemos recursos para evaluar como terapeutas ocupacionales a partir de una evaluación clara y precisa, siguiendo unos derroteros de marcos teóricos. Podemos hacer unos planes de intervención ajustados a esa realidad ocupacional de esa persona. Entonces, a la luz de ello, podemos hacer intervenciones en los diferentes niveles, de acuerdo como lo manejan desde la Organización Mundial de la Salud, el nivel de prevención, el nivel de tratamiento y rehabilitación y la parte de equiparación de oportunidades que nos mueve a los terapeutas ocupacionales, ¿no? Ese equilibrio ocupacional y poder proyectar una equiparación de oportunidades para ese sujeto que en ese momento pues cuenta con una situación específica de vida en términos de su salud mental. Ahora que usted mencionaba ese dato tan importante de la legislación, en Costa Rica se ha establecido una alianza como entre instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de estos objetivos que están establecidos en la Ley de Salud Mental. ¿Cree que el abordaje de la salud mental es exclusivamente de entornos hospitalarios? Indiscutiblemente no. La salud mental es, como lo dije al principio, es un proceso dinámico donde hay unos actores
hay unas personas, hay unas instituciones que participan de ello. Entonces, la salud mental tiene que ser interinstitucional, intersectorial. Entonces, si yo leo esas dos palabras, yo digo, bueno, forman parte de trabajar y abordar la salud mental diferentes instituciones y diferentes sectores de la comunidad. Entonces, no puede ser adjudicado solamente al nivel hospitalario, sino deben conjugarse y hacer sinergia otros sectores y otras instituciones. Por ejemplo, en Colombia, los terapeutas ocupacionales, si me permiten contarlo, formamos parte de los consejos departamentales de salud mental. Entonces, el Colegio Colombiano, que es la entidad que nos regula y que nos convoca como egresados, tiene una participación especial ahí. Entonces, somos 11 universidades que estamos en Colombia formando terapeutas ocupacionales y nos llega la invitación de ese Consejo Departamental de Salud Mental. Y ahí participan desde la Procuraduría, participan las diferentes entidades de desarrollo social, la policía, el cuerpo de bomberos. Bueno, son una infinidad de instituciones y entidades que están inmersas en el trabajo que se hace en ese comité de salud mental. Entonces, hay muchas entidades que yo diría que es obligación social que participen de ese objeto de estudio que es la salud mental de los seres humanos. Doña Judith, ¿hay alguna manera en que se pueda prevenir la aparición de esos determinantes en algún momento, verdad, que mencionábamos en la salud mental? Sí, yo considero que uno de los niveles de trabajo que tenemos precisamente es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, en ese nivel que está en un sistema regulado por todo el sistema de salud de cualquier país, está lo que se llama PIP. Entonces, promuevo la salud y prevengo la enfermedad. Desde ahí los terapeutas ocupacionales tenemos una misión, o el equipo rehabilitador tiene unos objetivos y unos propósitos muy claros, ¿sí? Es un nivel educativo donde podemos proveer y trabajar conjuntamente con la gente en el reconocimiento de sus factores de riesgo y sus factores de protección para la salud mental. Hay temas lindísimos de trabajo que se hacen a nivel infantil, a nivel de sectores laborales, por ejemplo, cómo prevenir el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, cómo prevenir la violencia intrafamiliar, que es un determinante también bastante importante que incide en la salud mental de nuestras familias y de nuestros pequeños. Entonces, sí creo que tenemos una función. Tenemos unos lineamientos claros como terapeutas ocupacionales para trabajar reconociendo con la comunidad esos factores de riesgo y esos factores de protección para la salud mental. Entonces, como lo mencionaba al principio, hay, por ejemplo, esos temas que tienen que ver con la salud de los pequeños, incluidos los cuidadores, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en este momento? A manera de ejemplo, ¿qué estamos haciendo para cuidar a los cuidadores que tienen una sobrecarga de cuidado sobre un enfermo específico en salud mental? Entonces, desde ahí empezamos a construir planes de acción específicos a nivel educativo de prevención de la enfermedad. Y cuando yo digo de la enfermedad, hablo de esos determinantes que hablábamos de salud y determinantes sociales que uno puede tener en cuenta para hacer un buen programa de prevención. Hay experiencias bonitas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas con niños y adolescentes, donde a través de sus propios recursos y de sus propias demandas se establecen y se construyen, se diseñan los planes de trabajo de promoción de la salud. Quizás esta pregunta es muy amplia, pero podemos resumirla un poquitito. Claro, dar que como sí. un contexto bastante general y bueno, se tiene muchísima experiencia en esta área. ¿Cómo se aborda el tema de la salud mental desde terapia ocupacional en niños,
en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. ¿Es diferente el abordaje en estas poblaciones? Claro que sí, es bien diferente porque para los terapeutas ocupacionales es claro que en el trayecto del curso de vida tenemos roles ocupacionales diferentes. Entonces, en el niño es el juego, en el adolescente es el estudio, el rol de estudiante, en el adulto joven es el rol productivo y en el adulto mayor pues es el ocio, el tiempo libre, ya la etapa de la jubilación. Entonces, entendiendo que ese curso de vida es tan diferente y tiene tantas especificidades, asimismo va a ser el abordaje. Entonces, yo tengo estrategias comunes en terapia ocupacional, como son la actividad con propósito, analizar el contexto, mirar la relación terapéutica, ese proceso de aprendizaje y enseñanza con el otro, pero cada grupo poblacional tiene especificidades y particularidades, como les decía, de acuerdo al rol que desempeñan en ese momento. Entonces, hay proyectos y hay programas específicos para esos grupos poblacionales en términos educativos. Con un grupo de adolescentes es muy diferente trabajar la prevención de la violencia intrafamiliar a trabajarla con un niño, que sus posibilidades también cognitivas tienen otras características que pasar de niño a adolescente. Entonces, es importante, por ejemplo, con los niños, darnos cuenta de la información que ellos requieren y que están pidiendo y que están solicitando al terapeuta ocupacional. Entonces, yo no puedo llegar con la misma estructura y diseño de una actividad para un grupo X o para un grupo Y. Es importante caracterizarlo, hacer un diagnóstico primero de qué está requiriendo ese grupo poblacional para poder hacer un abordaje de acuerdo a ese diagnóstico previo. Entonces no debemos perder de vista eso. Siempre evaluar el contexto, evaluar qué está pasando ahí con ese grupo específico y a partir de ello generar un plan de acción. Hacer seguimiento y evaluación, eso es muy importante. En los abordajes que hacemos en salud mental, a veces carecemos del seguimiento. Entonces vamos a las instituciones, vamos a los lugares y hacemos determinados proyectos o programas, pero resulta que los hacemos por un tiempo determinado y no volvemos a hacer seguimiento. Entonces, sí, una sugerencia importantísima es no perder de vista ese ciclo de análisis de la evaluación, el abordaje, el seguimiento y la evaluación de lo que hacemos en cualquier grupo donde estemos. Y sin duda hay características también patológicas en niños, en adolescentes, en adultos o en adultos mayores. Entonces, sin patologizar, pero sí hay que entender eso. De acuerdo a los niveles donde nosotros estemos, pues así mismo va a ser el abordaje. Entonces, abordar el espectro autista, por ejemplo, con niños, déficit de atención e hiperactividad en niños, cómo evaluamos ahí, qué estrategias utilizamos para hacer ese tipo de evaluaciones, a qué actores, por ejemplo, intervienen en un abordaje con niños. Entonces está el sistema educativo, está la familia, ¿cierto? Entonces yo no puedo desconocer que estoy atendiendo a un niño, pero no está solo. Está con una red afectiva y una red comunitaria que lo apoya. Y en la medida que los terapeutas ocupacionales reconozcamos esas redes afectivas y redes de apoyo, pues así mismo va a ser el éxito de la intervención. Doña Judith, este podcast fue titulado Experiencias de Salud Mental con Judith Salazar. Sí. ¿Podría compartirnos algunas experiencias de esas de terapia ocupacional en este campo de la salud mental en su país? Claro que sí. Bueno, yo les podría contar un poco desde la parte académica, algo y desde la parte como de intervención. Entonces, desde la parte académica, yo creo que en terapia ocupacional hay un liderazgo grandísimo de terapia ocupacional en ese territorio y en ese espacio de la salud mental, dado que sí nos reconocen muchísimo porque somos como la disciplina que está, además de los psiquiatras, como muy de la mano con la historia de la salud mental y somos gestores de ciertos proyectos en salud mental. Entonces somos muy reconocidos como en el área
por la efectividad de los abordajes que se hacen teniendo en cuenta la ocupación humana. Entonces, desde la parte académica, me parece supremamente importante en las instituciones educativas lo que hacemos en Colombia en la formación de futuros terapeutas ocupacionales. Entonces, las 11 universidades tenemos como una asociación de facultades y siempre estamos como muy preocupados de qué línea, qué abordajes, qué precisiones teóricas se dan a la luz de la salud mental. Entonces tenemos un chat con los profesores del área y trabajamos muy de la mano con el Colegio Colombiano de Terapeutas Ocupacionales y formamos parte como de las discusiones y de las mesas de trabajo a nivel de legislación, que no ha sido fácil, pero sí estamos ahí. Entonces, el hecho de que la normativa, toda la política colombiana cuente con los diferentes colegios y entre ellos los terapeutas ocupacionales, pues ha sido un gran logro. Entonces, desde lo académico es una experiencia bonita tener el lineamiento para formar futuros terapeutas ocupacionales. Por ese lado, en el campo de la intervención como tal, bueno, me voy a devolver un poquito a contarles en lo académico los sitios de práctica donde están nuestros futuros terapeutas ocupacionales. Entonces, hay sitios de práctica donde hay una relación docencia-servicio, unos convenios interuniversitarios y hospitalarios que son muy bonitos, la experiencia que ellos tienen ahí. Entonces, experiencias en salas de hospitalización, día de urgencias, de pacientes agudos, de una sala de inimputables, por ejemplo, que es en el Valle del Cauca, es la única que tenemos. En Colombia hay más, pero pues estoy hablando del Valle, que es mi región. Hay una sala en el Hospital Universitario de Inimputables donde ese ejercicio de poder entender la ocupación humana a través de personas que cometieron un ilícito estando bajo pues la connotación de enfermos mentales. Entonces, ha sido una experiencia agradable trabajar en esa área, en la parte penitenciaria en general. Trabajar con niños, adolescentes, o sea, toda la gama poblacional la tenemos como al servicio de la terapia ocupacional. Entonces, por ese lado, importante. Desde la parte legislativa, insisto en ello, la participación que tenemos en los comités departamentales y municipales, como que vamos escalando y vamos entendiendo que hay una función del terapeuta ocupacional interesante a la luz de la salud pública. Entonces, hay muchos profesionales de terapia ocupacional que tienen maestrías en salud pública. Entonces, se han ido por esa tendencia y el impacto que tienen a la luz de la política ha sido bastante interesante, porque es una voz que se escucha a través de la voz de la academia, por ejemplo, y de la formación que tienen los terapeutas ocupacionales pues en mi país y en mi región, muy inquietos por esa parte. Intervenciones como tal, muchas experiencias comunitarias tenemos en el programa académico, en los sitios donde he trabajado, donde, por ejemplo, yo he liderado proyectos internacionales de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos trabajos supremamente interesantes a la luz de la violencia intrafamiliar, a la luz de los cuidadores, a la luz de los procesos que tienen que ver con la asistencia y la sistematización también de experiencias académicas. Entonces, creemos que revertir constantemente los procesos académicos, investigativos, de proyección social en una universidad nos da una gama de posibilidades de entender la salud mental. Entonces, la experiencia académica investigativa ha sido interesante. Es cómo a la luz de lo que vamos viendo en el ejercicio profesional lo podemos convertir en investigación. Entonces, esa conversación entre lo que puede ser lo clínico, lo comunitario, los aspectos de salud en general, de educación en general, pueden llevar a una experiencia investigativa interesante. Entonces, creo que hay mucho por seguir haciendo,
pero es realmente interesantísimo hacer esas combinaciones, ¿no? De entender como formadores, en este caso, como profesores, cuál es la intención y cuál es la función que tenemos para formar a futuros terapeutas ocupacionales. Entonces, es un mensaje ahí interesante que debemos seguir como trabajando, ¿no? Ahora que mencionaba precisamente esa parte de la formación, ¿qué recomendación puede dejarle usted a los profesionales en terapia ocupacional para seguir colaborando en la construcción de modelos en donde la atención sea centrada en la persona? Sí, yo creería que voy a retomar como lo último que planteé, es cómo revertir las inquietudes académicas en procesos investigativos, ¿sí? Yo creo que hay un clic importante que el futuro terapeuta ocupacional debe hacer, es basado en esa creatividad que tiene y en esa posibilidad de entender qué pasa ocupacionalmente con las personas y derivar de ahí investigaciones y publicar. Creo que en términos latinoamericanos hay un buen ejercicio de hacer eso, ¿no? De investigar y de publicar, pero creo que debemos seguir actuando en sintonía con ello. Ahora, cuando hablamos de centrada en la persona, sí nosotros debemos potenciar más el hecho de poder tener como unas palabras claves en los abordajes, que es el autoconocimiento, que la persona pueda tener autoconocimiento, que pueda gestionar sus propios recursos. Creo que eso es vital en la salud mental. Debemos formar profesionales para no esa asistencia o ese paternalismo o ese asistencialismo, sino cómo generar en las personas el reconocimiento de sus propios recursos para que ellos gestionen, lógicamente, las posibilidades de encontrar soluciones. Entonces, no es que el terapeuta vaya a hacer, ¿sí? Vaya a hacer las cosas por el otro, sino que ese otro tenga motivaciones suficientes para hacerlas. Y hay un modelo teórico en terapia ocupacional donde nace como la parte de salud mental también, y es el modelo de la ocupación humana. Y el modelo nos dice, hay un encauzamiento personal, hay un subsistema volitivo, o sea, que te mueve a hacer cosas, ¿cierto? Que reconoce tu propia historia. Hay un subsistema que son los hábitos, rutinas, roles, que te invitan a pensar tu lugar también en el mundo, o sea, qué rol tienes ahí, y una capacidad de desempeño, una capacidad de ejecutar acciones y ejecutar labores específicas que son las actividades como cotidianas que hacemos. Entonces, a la luz de ello, considero importante dentro de esa formación de terapeutas ocupacionales centrado en la persona es entender esos modelos que nos mueven, ¿sí? Y estoy hablando solamente de uno, pero hay muchos más que podíamos utilizar en torno pues a este ejercicio de la terapia ocupacional centrada en la persona. Hay lógicamente un modelo que se llama de esa forma y que reconoce esos factores externos de los seres humanos, que reconoce las potencialidades de ese otro. Fíjese que es un elemento importante también aquí mencionar cómo nosotros los terapeutas ocupacionales vemos las potencialidades, ¿sí? ¿Reconocemos que hay algo mal? Lógicamente sí. Hay un problema de naturaleza ocupacional que está limitando a ese otro, que no le permite hacer ciertas cosas. Pero los terapeutas ocupacionales también tenemos esa función de reconocer las potencialidades y centrarnos también ahí de una manera positiva y reconociendo esos recursos y reconociendo esa posibilidad de relacionarse con un entorno que le genere bienestar y que le genere calidad de vida. Doña Judith, ¿algún comentario o mensaje final? No, muy contenta de estar aquí con ustedes, muy contenta de participar. Creo que esa hermandad entre Costa Rica y Colombia hay que seguirla fortaleciendo. Somos países muy, muy vecinos y socializar, compartir experiencias me ha parecido maravilloso. Así que encantada de estar acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado y más bien por darnos como una pincelada de todo el trabajo que ha realizado a lo largo de estos años. Ay, muchísimas gracias a ustedes.
Bien, y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio de Entre Terapeutas. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios o sus consultas y estaremos revisando los mensajitos que nos dejan también por ahí. Pueden ser sus aportes también. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.